Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día tan hermoso que nos regalas, por esta preciosa oportunidad que nos permites de poder dirigirnos a ti. Gracias por la oración, que es el medio a través del cual podemos comunicarnos contigo. Bueno es saber que el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Gracias, Espíritu Santo, bienvenido. Mi Jesús precioso, muchas gracias por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Sé que el padecimiento fue fuerte y muchos de nosotros no alcanzamos a imaginar todo lo que esto significó para ti, pero lo hiciste por amor. Y cuando derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario, el velo que nos separaba de ti fue rasgado, abriendo el camino para que pudiéramos entrar a tu presencia. Y eso es lo que te pedimos hoy. No queremos quedarnos en el atrio, ni siquiera en el lugar santo, sino poder entrar al lugar santísimo donde mora tu misma presencia. Tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte, de manera que hoy te pedimos que nos regales el don de la fe, que es un fruto del Espíritu Santo, para poder acercarnos a ti de la manera correcta, confiando que la motivación con la cual nos acerquemos a ti no sea el temor, no sea la duda la que inspire nuestra oración a ti, no sea la preocupación por los problemas y por las angustias que podamos estar atravesando, sino que sea la fe, la confianza de saber que tú estás acá, que tú nos escuchas, que tú recompensas. Y por eso, mi Señor, nos ponemos en tus manos. Creemos que tú estás atento a las oraciones que hacemos en este lugar. Creemos que de la misma manera como el fuego y la presencia tuya descendió en aquel lugar que Salomón había edificado para ti, de la misma manera tu gloria inunda este lugar. Creemos, Señor, que la palabra que será desatada es una palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo, una palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, una palabra que penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas, una palabra que sale de tu boca, no vuelve vacía. Y esta es la unción que tú derramas sobre el mensaje que hoy se comparte. Pido, amado, que sea colocado en nuestras mentes y que también pueda ser escrito en nuestros corazones y que de allí nadie lo arranque como lo profetizaste. Yo lo creo. Este es el tiempo. Habla, Señor, que estamos deseosos de escucharte. Habla, Señor, que estamos deseosos de que en nuestra vida se pueda hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos oír el consejo tuyo, queremos oír la palabra, pero no solo ser oidores de ella, sino hacedores de ella. Queremos vivir conforme a la palabra, queremos estar cimentados en tu palabra siempre, porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos edificar sobre la roca. Y aunque vengan los vientos, aunque vengan los ríos y aunque vengan las lluvias, la casa no caerá, porque está cimentada en la roca que es tu palabra, y en esa roca que es tu palabra queremos descansar hoy. Y sabemos que ni los vientos, ni los ríos, ni las lluvias van a poder afectar nuestras vidas, porque tú permites que nosotros nos mantengamos firmes aún en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Amado Dios, muchas gracias. En tus manos coloco, Señor, la vida de mis hermanos, que cada mañana nos reunimos todos como familia de verdades eternas a buscar tu rostro. Yo te pido, mi amado, con todo mi corazón, que tú honres la fe de cada uno de tus hijos y que conforme a tus riquezas en gloria, tú respondas la petición de aquel que está clamando por un empleo. Respondas, amado Dios, la petición de aquel que ha creído que si se acerca a ti, tú puedes ayudarle con ese familiar que tal vez está enfermo, o aquella madre que intercede en lo secreto de su corazón por su familia para que no se derrumbe, aquella que pide por sus hijos que tal vez se han apartado un poco del propósito. Te pedimos, Señor, por los empresarios, oramos por los médicos, pedimos por el gremio de taxistas, por el gremio de conductores, pedimos por los vigilantes. Ayer alguien me llamaba y me decía, ore por nosotros los vigilantes que también exponen sus vidas. Guárdalos y protégelos, mi Señor, a las clínicas, a los hospitales, a las enfermeras, amado Dios. Que tu mano bendita sea sobre nosotros. Provéele, Señor, a la persona que tal vez no tiene sustento en este día.
Tú eres nuestro proveedor, Dios amado. Gracias, pero lo más importante, que tu palabra pueda crecer en nuestros corazones y que nos des el privilegio de poder conocerte cada día más. En tus manos están nuestros tiempos. Todo lo que pensamos, está todo lo que decidimos que se haga en nuestra vida, no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. A ti, amado, de antemano la gloria por todo lo que tú harás. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si alguien está agradecido con Dios por el milagro de la vida, diga amén. Señor, te doy gracias por la vida. Te doy gracias por el techo que me ha regalado. Gracias porque a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias, no ha faltado el alimento en mi casa. Y yo les conté de alguna ocasión donde un pájaro estaba en una jaula cantando. Yo nunca he visto en una jaula a un pájaro llorando. Están contentos, están felices, porque sabe que su Padre Dios puede alimentarlos. Y eso es importante entenderlo, porque Dios, cuando fue a hacer a las aves, dijo hágase las aves, pero cuando fue a hacer al ser humano, cuando lo fue a hacer usted, lo hizo con su propia mano. Tenemos un valor mucho mayor que los animales, así que si Dios puede suplir a las aves lo que les hace falta, yo no veo ninguna ave que esté preocupada porque ahora en este tiempo de cuarentena no tienen que comer. Yo no veo. No, ellas están contentas, están felices. Por el contrario, están gozosas porque han podido recuperar terreno que nosotros los humanos le habíamos arrebatado. Que nunca se pierda la gratitud de nuestro corazón, que nunca se pierda el gozo, que nunca se pierda la paz, que nunca se pierda la alegría. Sin fe es imposible agradar a Dios. A veces uno piensa que lo que toca el corazón de Dios es el problema y va uno a la presencia llorando, desesperanzado. Señor, ya no puedo, mira, desesperanza. Pero lo que Dios mira es la fe del hombre. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios y lo haces con fe, lo haces creyendo que Él puede solucionar el problema, entonces tú estás confiado. Claro, hay momentos en que la angustia nos hace sentir así, pero más allá de eso, necesitamos tomar la determinación de confiar y creer en Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Me encanta saludarles, veo que amanecieron muy bien, regálenme una manito de por allí, me gusta, para saber si amanecieron bien. Ok, perfecto. Pedirles un favor de todo corazón, y es que nos ayuden a extender el reino de Dios. Hay mucha gente que necesita un mensaje de esperanza en este día. Hay mucha gente que necesita una palabra para continuar. No sabemos cuántas familias están batallando. No sabemos cuántas personas están sufriendo. Y una palabra puede marcar la diferencia. Y usted puede ayudarnos a hacer eso. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Compartiendo el mensaje que se predica con otros, para que otros también puedan recibir la bendición. Agradezco infinitamente a Dios por las personas que se toman la molestia de compartir en sus muros con sus amigos este mensaje. Muchas gracias. Dios les bendiga y les multiplique en gran manera por lo que están haciendo. Extender el reino de Dios. Preparemos entonces nuestro corazón para recibir su santa y bendita palabra. No nos cansamos de repetirlo, aquí la gloria de lo que se hace es del Señor, no de nosotros. Lo importante no es quien predica, sino lo que se predica. Y una sola palabra bastará. Y es una palabra la que vamos a compartir. Una palabra de Dios puede marcar la diferencia, pero si la recibimos, si no la recibimos, no pasa nada. Viviendo por fe es el título que hemos colocado a este mensaje. Viviendo por fe. El libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versos del 7 al 9. 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 9, dice la bendita palabra del Señor. Escuche con atención, por favor. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les hablaba acerca de la increíble gloria de Dios, que él tenía el privilegio de predicar. Pero reconoció que él mismo estaba hecho de la tierra, del polvo, y que era temporal. Por lo tanto, el poder y la gloria son claramente de Dios, no del mensajero, que es algo que a veces olvidamos, sobre todo aquellos que tenemos el privilegio de llevar el mensaje de Dios. No sabemos unos cuantos versos bíblicos, entonces ya nos llenamos de orgullo y creemos que es nuestra unción. Espíritu Santo toca, Espíritu Santo haz. Y el Espíritu Santo como un mandadero de todos. Se nos olvida que Él es el Creador y que nosotros somos criaturas. Que la gloria no es nuestra. Es más, yo soy de los que comparto que ¿cómo yo le digo a Dios, Señor, te doy la gloria? Si la gloria nunca ha sido mía, yo no le puedo dar algo a Dios que no ha sido mío. La gloria es de Él, de aquel que vive para siempre, de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No me canso de darle gracias a Dios, porque es un privilegio para mí el poder pararme aquí y comunicar los secretos del reino. Es una bendición demasiado grande, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, dice el Señor, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y somos afortunados, usted y yo, de escuchar estas revelaciones cada mañana. Pero que Dios nos libre de que el corazón se envanezca y empecemos a creer que somos nosotros. Es que yo tengo unción, es que cuando yo oro, es que el poder, no somos nada. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, yo ni siquiera pudiera hablar. Es por Él. Es por Él. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Yo sé que esta gloria que Dios ha depositado, esta unción, esta revelación, este poder, lo puso en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria fuera de Él, no de nosotros. No de nosotros. Cuando usted compra un perfume, lo importante no es el estuche o el envase, a no ser que usted sea un coleccionista de envases. Lo importante cuando yo compro una loción es el contenido. Lo importante no es el vaso. Lo importante no es el recipiente, sino lo que hay dentro, la presencia del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Si eso lo pudiéramos entender. No somos nada sin Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La esencia de la vida, lo importante de la vida es que Él ahora está en nosotros. Pero nosotros no somos nada. Cuando la persona muere, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se destruye por completo. Como siervo de Dios, Pablo soportó pruebas severas, pero él no estaba sin esperanza, ya que sabía que Dios nunca lo abandonaría. Muchas veces decía el apóstol Pablo, aunque este cuerpo exterior se vaya gastando, el interior se fortalece de día en día. Pablo literalmente abatido y arrastrado, como si estuviera muerto en Listra. Pero Dios salvó su vida. Miremos el libro de Hechos, por favor, capítulo 14, versos 19 y 20. Hechos 14, versos 19 al 20, dice la palabra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, no de Antioquia, allá donde está doña Miriam, Antioquía, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fue tan fuerte lo que vivió el apóstol por la causa de Jesucristo, que la multitud empezó a tirarle piedra. Imaginemos por un instante que nosotros estamos en los zapatos de Pablo.
Y nosotros salimos a predicar el mensaje. Vamos a predicar el mensaje. Hermanos, Dios les ama. El Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando de pronto la gente, que Jesús ni que nada, tú eres un falso, y empiezan a tirarle piedra, a darle con palos, con todo lo que tenían. Y allá cayó el apóstol tirado en el piso. Al punto que la gente pensó que lo habían matado. Alguien dijo, hey, ya, no tire más piedra. Está listo, está muerto ya. El ejemplo de Pablo y las promesas de Dios nos ayudan a ver que sin importar cuán oscuras y difíciles lleguen a ser nuestras pruebas, Dios nos salvará. Pablo pudo haber dicho, Señor, ¿así me pagas? Yo lo dejé todo por tu causa, te he servido apasionadamente, ¿y así me pagas? En medio de esta pandemia, ¿así me pagas? Pablo no dijo eso. Es poderoso entender que muchas veces las cosas más valiosas están encerradas en cosas frágiles. ¿Sabía usted que el vaso más valioso es el más frágil y delicado? Lo mismo pasa con el ser humano. Siendo nosotros frágiles, por haber sido creados del polvo de la tierra, de un material que se puede romper o se puede quebrar fácilmente. Dios decidió, sabiendo eso, Dios decidió poner en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. El Señor sopló de su aliento, de su ruá, de su alma en nosotros. Usted y yo somos recipientes que fuimos creados para que la gloria de Dios habitara en nosotros. Lamentablemente, cuando no conocíamos del Señor, dejamos que fuera el enemigo el que habitara y nos llenamos de mucha maldad. Hicimos daño a tanta gente. Pero el Señor quiere dispensarse, es el término, dispensarse, vaciarse en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo en un recipiente tan frágil? Porque a veces sentimos que nuestra vida se parte en pedazos. Yo no sé si usted lo está sintiendo ahora o lo ha llegado a sentir. Acuérdese del profeta Jeremías. Él estaba pasando por tanta angustia que un día dijo, si por mí fuera yo no vuelvo a predicar tu palabra, pero hay un fuego dentro de mí que carcome mis huesos. Traté de resistirlo y no pude, decía Jeremías. ¿Por qué? Porque la condición en la que se encontraba el profeta era que no acababa de salir de una cárcel cuando lo metían en otra. Y predicar bajo esa circunstancia y en esa presión no es fácil. Y el Señor tiene que decirle, o en una visión Él le lleva a casa del alfarero. Y el alfarero está sentado en su rueda trabajando en una vasija. Y ve que la vasija que realizaba se le cayó. Y la vasija se rompió a 1000 pedazos. Y el alfarero toma los pedazos de la vasija y hace con esos pedazos una vasija mejor. Y le dice el Señor, yo puedo hacer lo mismo contigo. Y esto es extraordinario. Porque cuando nos caemos, cuando nos golpeamos fuerte, cuando la vida nos noquea como pasó con el apóstol Pablo, el mundo pasa y ve un pedazo de carne ensangrentado tal vez. El mundo pasa y ve tu condición y dice, wow, esa crisis en la que tú te encuentras, pobrecito. La gente se lamenta.
la gente piensa que de esos pedazos y que de la condición en la que tú te encuentras ya nada bueno puede salir. Es más, uno pierde la fe y dice, yo no sirvo para nada. Pero lo que el Señor le dice al profeta es, así como ese alfarero pudo tomar esos pedazos y hacer una vasija nueva, aunque tú te sientas en 1000 pedazos, yo puedo volver a hacer una vasija de honra. Yo puedo hacer una vasija de honra. Uno quisiera que el material fuera resistente a todo. Wow, que fuéramos fuertes para soportarlo todo. Pero al Señor le plació hacernos de barro, frágiles, aún sabiendo que a lo largo de nuestra existencia tendríamos que ser expuestos al fuego de la prueba, puestos bajo presión y llevados muchas veces al límite de nuestras fuerzas. ¿Por qué entonces nos hizo de un material? ¿Por qué no nos hizo de un material más resistente que fuera a prueba de todo? Sino de uno frágil, que se pudiera romper fácilmente. Porque cuando vienen las pruebas uno siente que se rompe, está quebrantado y está llorando en el piso desconsolado, está roto, rotas sus esperanzas, rotos sus sueños, su deseo de seguir adelante, su deseo de conquistar. Yo no sé si te has sentido así. Y un día me tomé el trabajo de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me hiciste más fuerte? Si cuando la vida me ha golpeado, cuando me he caído, siento que no sirvo para nada. Creo que debiste hacerme más fuerte, porque yo en mi fuerza siento que ya no puedo más. La respuesta que el Señor me dio, la encontré. ¿Sabe dónde la encontré? En el libro de Génesis. Ahí estaba la respuesta. Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Dice la palabra: Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Vamos a hacer un paréntesis aquí, mis amados, porque me faltó el verso 20, que era clave del texto que estábamos leyendo de Hechos 14. ¿Se acuerda que era 19 y 20? Voy a leer de nuevo Hechos 14 porque aquí quedó algo importante que no puedo pasar por alto. 19 al 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Pero el verso 20 es clave. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo habían dejado muerto y al día siguiente Pablo se levanta y sigue a predicar el evangelio como si nada hubiese pasado. Qué tremendo. Qué tremendo es esto. Ok, ahora sí retomamos. Eso es lo bueno de estar en vivo. Les decía que le había hecho la pregunta al Señor de por qué Él nos había hecho o había colocado ese tesoro en vasos de barro, algo frágil que pudiera romperse. Y la respuesta que el Señor me dio la encontré en el libro de Génesis capítulo 2 en el verso 8. Ahora sí, leamos. Mire que dice Génesis 2:8, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Le dice algo esto? Bueno, tal vez esto no le diga mucho. Lo voy a repetir de nuevo. Ojo, atentos por favor.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tal vez esto no le diga mucho. Por eso le voy a invitar a que miremos la otra pieza del rompecabezas para poder comprender lo que el Señor quiere decirnos. Génesis capítulo 1, verso 27. Vamos al capítulo 1, verso 27. Está aquí. Mire lo que dice. Aquí dice: y creó Dios al hombre, varón y hembra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando una palabra se enfatiza tantas veces en un mismo texto, es porque Dios quiere llamar nuestra atención. La palabra es creó. En ese texto, ¿cuántas veces la palabra creó está? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. 2. Varón y hembra los creó. 3. Se encuentra repetida la palabra creó en 3 ocasiones en el mismo versículo. Ahora sí podemos comprender o tener la respuesta correcta. En el texto anterior que leímos, dice que Dios colocó en el huerto del Edén, no al hombre que había creado, que es el término que se utiliza en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El término usado aquí es creó. Pero Dios no colocó en el huerto del Edén al hombre que había creado, sino al hombre que había formado. ¿Será que hay alguna diferencia entre estas dos palabras? Miremos la definición de cada una de ellas. Crear. ¿Qué es crear? Crear es dar realidad a una cosa a partir de la nada. Mientras que formar, acuérdese, Dios coloca en el huerto al hombre que forma, no al hombre que crea. Formar es dar forma o moldear. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que es imposible, escuche bien lo que voy a decir, es imposible ser colocado en el huerto de Dios. Llámelo usted reino de Dios, llámelo reino de los cielos, llámelo tierra prometida, si primero no somos formados o moldeados. ¿Qué es moldear entonces? Moldear es dar la forma deseada. Este vaso, por ejemplo, no era así. Era una masa. Y la persona que lo hizo tuvo que darle forma al material blando. ¿Cómo se le da forma también al barro, a la cera, a la plastilina? Se requiere que sea un material fácil de moldear. Ahora, podemos entender por qué Dios nos hizo de barro. Ojo, estamos hablando de por qué Dios nos hizo tan frágiles y no de un material más rígido. ¿Por qué de barro? Y aquí viene la respuesta. Para poder darnos la forma que Él quiere, para poder hacernos a su imagen y semejanza. Pero una cosa es ser moldeables, tener la capacidad de poder romper y volver a ser, amasar, triturar. Una cosa es ser moldeable y otra muy distinta es ser un molde. Un molde ya tiene una forma preestablecida que difícilmente se puede cambiar. Se ha visto gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy así. Los santandereanos somos bravos y yo soy así. ¿Es un molde? No, es que yo no cambio porque tengo que cambiar. Ese es mi carácter. ¿Es un molde? Una persona temerosa todo el tiempo que se angustia. ¿Es un molde?
Y Dios va a tener que romper ese molde para hacer lo que Él quiere. Moisés, coloquemos el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre muy temperamental, ¿recuerdan ustedes? Tanto que el hombre cogió y asesinó a otro. Lo mató. ¡Wow! Imaginemos a Moisés por un instante conduciendo al pueblo de Israel por el desierto y toda esa gente renegando. Es que no tenemos maná, es que no hay comida. Mire, Moisés los hubiera matado a todos. Si el alfarero no lo lleva 40 años al desierto y empieza a trabajar en su vasija, el hombre temperamental que tomaba la justicia por su propia cuenta, el hombre vengativo, dice la Biblia en el libro de Números, que no había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. ¿Cómo se volvió manso? En el desierto. Dios moldeó su vida y lo hizo a su imagen y semejanza. Usted no sabe los procesos que está viviendo y se queja, ¿por qué me pasa esto a mí? Algo Dios está trabajando en nosotros. Los que tienen el carácter muy débil, que se resienten por todo, se enfrentan con personas que son crueles, que son fuertes. Yo suelo cargar una piedra que me encontré en un río alguna vez. Me llamó la atención porque era una piedra demasiado redonda, bonita, lisa. Y cada vez que miro esa piedra me enseña el proceso por el cual uno tiene que pasar en su caminar con Dios. Cuando usted va a la orilla de los ríos, se va a dar cuenta que las piedras son bien formadas y uno se pregunta quién las formó así, tan bonitas, redonditas. ¡Ay, qué bonitas! Pero cuando ellas fueron desprendidas de la roca madre, ellas no eran así, eran rocosas, eran ásperas. ¿Qué las puso así, tan bonitas? ¿Sabe qué fue? El roce de una con otra cuando eran arrastradas por la corriente. Ese roce hizo que se puliera. ¿Cuántas parejas llevan años viviendo y no se aguantan y el tira y afloje, se pelean y demás? Y ese roce, y ese choque con el jefe, con ese compañero, con ese vecino, usted no se da cuenta. Pero al final Dios está puliendo esa piedra. David cogió 5 piedras para derribar a Goliat, pero una sola fue suficiente. Primero porque David tenía puntería. Segundo porque la piedra que usó era una piedra lisa que se clavó en la cabeza de aquel gigante. Y usted y yo somos piedras en las manos de Dios, que Dios quiere usar para derribar gigantes. Pero una piedra rocosa que no ha sido tallada a través de las corrientes de la vida no tendrá la misma efectividad, jamás. Quiero ser una piedra pulida en las manos de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, en la verdad eterna que referenciamos hoy, nos muestra claramente el proceso constante de formación al que permanentemente somos sometidos, con todo tipo de tribulaciones, con todo tipo de angustias. Son como las corrientes que están puliendo. Las angustias, las persecuciones. Alguien me decía una vez, por favor ore por mí, porque es que la gente habla mal de mí. Es que la gente me trata mal. Y yo le dije, dale gracias a Dios, porque Dios está puliendo tu carácter. Cuando David regresaba derrotado de la guerra, unos hombres a la orilla del camino empezaban a hablar cosas en contra de David, a maldecirlo. Y los valientes de David le dijeron, Señor, déjanos y nosotros los acabamos a todos. ¿Y sabe qué dijo David? Déjenlos, porque seguramente Dios le mandó que lo hicieran para formar su carácter.
Cuando usted ve la vida de David huyendo a través del desierto, y el rey Saúl, con deseos de asesinarlo, dice que varias veces intentó clavarlo en la pared. Lea la Biblia, se va a encontrar que era un espíritu malo de parte de Dios que venía sobre Saúl, y ese espíritu malo hacía que este hombre persiguiera al rey David. David fue ungido como rey, pero David tenía que ser formado como una piedra en las manos de Dios para poder cumplir su propósito. Y tal vez tú no entiendes por qué las pruebas. ¿Por qué yo no acabo de salir de una prueba cuando me meto en otra? ¿Por qué un problema? ¿Por qué la familia? ¿Por qué? Dios está trabajando en tu vida. Y te entiendo, eso no es fácil, es doloroso. A mí me ha dolido demasiado. Pero es lo mejor que me ha pasado. Para que el alfarero pueda dar forma al barro, tiene que triturarlo. Tiene que amasarlo. El escultor necesita un cincel y un martillo para golpear las veces que sea necesario. Pero el resultado final es una obra de incalculable valor. A propósito, ¿qué les parece si escuchamos la historia que alguna vez una tacita de barro contó? Ella dijo: usted debe saber que yo no siempre he sido la hermosa y delicada taza que hoy soy en día. Hace mucho tiempo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya no más, déjeme en paz. Pero él solo sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer sus labios que me decían: aguanta un poco más, no es el tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero ni me había alcanzado a refrescar cuando me comenzó a raspar, me comenzó a lijar. La verdad no sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjeme en paz, le gritaba a mi artesano. Pero él solo decía: aguanta un poco más. Todavía no es el tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado todo aquel sufrimiento, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué, le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo decía: aguanta, aguanta un poco más. Todavía no es el tiempo. Me pregunté entonces si había esperanzas, si lograría sobrevivir a aquellos abandonos y tratos tan crueles.
Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar diferente. Era precioso. Y allí todas las tazas eran hermosas, eran maravillosas, eran verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo, decía la tacita. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles procesos, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y las pulidas, con el calor del horno, pero mira ahora la finura de tu presencia. Sí, yo sé que esa pintura casi te ahoga y te provocó náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. ¿Y si te hubiera dejado como estabas? Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿O qué hubiese sido de nosotros si Dios no interviene en nuestra vida como este artesano intervino en la tacita? Ahora eres una obra terminada. Todo lo que imaginé cuando te comencé a formar. Tú eres una tacita en las manos del Señor, en las manos de Dios. Confíate en sus amorosas manos, aunque muchas veces no comprendas por qué permite tu sufrimiento. Nunca olvides que detrás de cada prueba, detrás de cada golpe, con el martillo y con el cincel, detrás de cada dificultad, hay un propósito. Y cuando el proceso pase, saldrás brillante y completamente renovado. Y completamente renovada. Y al final del proceso, ninguno podrá decir que la perfección alcanzada fue obra de sus propias manos, sino que la gloria será para Dios. Por eso fue que Él colocó ese tesoro en vasos de barro, para que la gloria fuera solo de Él. Qué bueno es Dios. Miremos de nuevo, por favor, el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Ahora, el apóstol Pablo establece una gran diferencia. Él dice una cosa es estar atribulados, en apuros, perseguidos, derribados,
Otra muy distinta es estar angustiados, desesperados, desamparados, destruidos. Estar en el primer grupo no es malo, no es no ser cristianos. Es más, todos algún día estaremos en ese grupo. Cada uno decide en qué grupo ha de estar. Puedes estar en tribulación, pero angustiarte es una decisión tuya. Nadie escoge estar atribulado. Pero sí puedes escoger si te angustias. Así que estar en ese segundo grupo no depende de las circunstancias, sino siempre de tus decisiones. Tú no puedes entrar en el primer grupo, pero puedes tomar la decisión de caer en el segundo. Estar en apuros, por ejemplo, es no tener recursos financieros. Pero hay quienes tienen un trabajo y están desesperados. Fue su decisión. Así que no son las circunstancias las que te llevan a estar desesperado, sino tus decisiones. Y lamentablemente cuando la gente no entiende esto, se vuelven víctimas de las circunstancias y de las dificultades. Y comienzan a tomar decisiones erradas en vez de vivir por fe. Así se llama el programa. Vivir por fe. No vivan por lo que las circunstancias dicen. No vivan por lo que están viendo sus ojos. Vivan por fe. La tacita de la historia no entendía lo que estaba pasando. Pero Dios estaba trabajando en ella. Aunque ella creía que era lo peor que le había pasado. Igual Dios está trabajando contigo. Lo que hace que tú estés atribulado, pero no angustiado, es tu decisión de vivir bajo una fe que está basada en revelación, no en las circunstancias. Tú no vives angustiado, aunque estés atribulado, cuando la fe que tienes no depende de un sentimiento de positivismo falso o imaginario, actitud positiva, no, sino de una revelación de Dios en tu vida. El ser humano tiene muchas características iguales que los animales. Y somos producto también de un proceso evolutivo. No que hayamos salido del mono, sino que hemos evolucionado como sociedad. Y muchas veces nuestras actitudes, acciones, paradigmas son basados en la trayectoria de cada país, que es un proceso a través de los tiempos. Así que hay cosas físicas, emocionales, espirituales, que son resultados de la evolución de una sociedad. Pero hay una gran diferencia entre los animales y los humanos. Los humanos escogen la manera de comportarse basado en sus circunstancias. Y un animal no puede hacer eso. Por ejemplo, el perro es perro donde quiera que lo pongan, esté en el país que esté. Los perros de Argentina ladran lo mismo que los perros de Colombia. El ladrido es el mismo. Instintivamente, el perro va a ser perro, lo pongan donde lo pongan, el gato igual. El humano no es así. Por eso, el humano, aunque nace con instintos animales de sobrevivencia, nacemos también con una página en blanco. Eres producto no de instintos, sino de tu formación y de lo que ves que otros hacen. Por lo tanto, tienes que ver para aprender cómo reaccionar a tus circunstancias. Las crisis, al quedar en cero o en blanco, o cuando te caes, que ya no sabes qué hacer, ahí quedas en blanco, te da la oportunidad de tener una vez más una página en blanco. Te da la oportunidad de tomar nuevas decisiones para el mañana. Puedes atreverte a tomar decisiones que te lleven a tener aquello que no te atrevías, porque estabas demasiado cómodo con lo que tenías. Es una oportunidad de una página en blanco. Y te toca a ti decidir hacia dónde vas. Cuando estás en medio de las circunstancias, te toca decidir hacia dónde te mueves y no ser víctima de las circunstancias, del pasado, del ayer. Es que me hicieron. Hay gente que se quedó estancada en su pasado. Sino hoy moverte a una nueva dimensión. Tú decides. Por supuesto, puedes moverte por instintos, que son necesarios para ciertas cosas. Hay cosas que tú tienes que saber.
para darte la oportunidad de tú tener una experiencia con Dios. Si tú tuvieras que pensar para respirar, no tendrías espacio para otras experiencias. No, tú respiras sin pensar, algo que se hace mecánicamente. Dios pone esa parte instintiva para que puedas disfrutar de otras cosas. Si te enfocas en pensar cómo respiras, entonces tu vida se te complica. El ayuno, por ejemplo, no es una dieta, sino una decisión que tú tomas para pensar en Dios en lugar de pensar en aquello que comerías, para darle espacio a que Dios te hable. Mientras estás atribulado, lo que debes estar pensando es que esto es tan solo un tiempo, que las pruebas no son eternas, que este momento difícil que el mundo entero está viviendo no será eterno, también va a pasar, que Dios va a traer cosas nuevas a tu vida. No te amarres al pasado para tratar de solucionar algo que es temporal. Que esta crisis que estamos viviendo no te confunda. Esto no quiere decir que es el final. Tu fe va a traer revelación de lo nuevo que Dios tiene para ti. Todos en algún momento de nuestra existencia hemos tenido que pasar por circunstancias muy complicadas que nos abaten y nos arrojan al piso y nos roban las ganas de querer volver a levantarnos. En este texto, fielmente el apóstol Pablo muestra la vía del dolor y el sufrimiento en el creyente, pero al mismo tiempo el sendero de la victoria en Cristo Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. Y es que ninguno quiere experimentar esos sentimientos persistentes de angustia, de desesperación. No deseamos que ninguna preocupación pequeña y temporal crezca y se convierta en una situación permanente que asesine nuestro deseo de vivir. Una aflicción puede destruirnos si lo permitimos. Lo que nos ampara y protege contra la corrosiva fuerza de cualquier aflicción es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo sabía el apóstol Pablo, por eso, aunque casi lo dejan muerto, eso no fue excusa para quedarse postrado por siempre. Al día siguiente se levantó y siguió adelante con la obra. La presencia de Dios determina si la aflicción desaparece o nos destruye. Con Dios de nuestro lado, es posible que seamos perseguidos, pero jamás nos sentiremos abandonados. Es posible que seamos golpeados por circunstancias que parecen imposibles, pero por aferrarnos a su amor y perdón jamás seremos derribados, jamás. Esto en medio de todo es una muy buena noticia. Así que no te sientas culpable por sentirte afligido como te sientes hoy, o por reconocer que en verdad has sido golpeado y que los golpes recibidos te han dolido. Claro que duelen. No debes tener temor de reconocer que temporalmente te encuentras confundido, atacado por dudas, y que el sentimiento de angustia te corroe el alma. Pero eso no significa que tu final ha llegado. No. Sí, estás en la lucha. Y estás sufriendo dolor como la tacita en el horno. Pero no serás derrotado, dice el Señor. No serás vencido, no serás vencida. Eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice el Señor. Y así como el peleador profesional le toma tiempo llegar a la madurez suficiente para poder enfrentar contrincantes reales y así competir por galardones valiosos, a ti te llegará el tiempo en que tu relación con Dios haya sido tan intensa y que esas pruebas te hayan formado tanto que llegarás al punto donde ya ningún ataque del enemigo tendrá el poder de afligirte con temor, con desánimo, y mucho menos podrás hundirte en depresión, porque habrás aprendido que las pruebas son pasajeras y que al final vas a tener tu recompensa, al final vas a tener tu galardón. Cuando tú sabes que el enemigo te ataca, tu fuente de fortaleza debe ser la palabra de Dios. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió,
No te alimentes de lo que dicen tus circunstancias. Ay, el problema es que no tengo. No mires eso. El Señor le dijo a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Dios te dice hoy, ¿quién te está mostrando las circunstancias? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está enseñando? ¿Son tus pensamientos? ¿Son los problemas que estás viviendo? No, que te enseñe la palabra. En ella fundamenta tu fe. No confíes en tus emociones y menos en tus sentimientos, porque estos varían. Hoy sientes una cosa, mañana otra. El origen de los sentimientos y de las emociones no es el espíritu, sino el alma, y tú no eres una persona almática o natural, sino una persona espiritual. Tú eres una persona espiritual. De manera que si en algo has de poner tu confianza es en su palabra. No hay nada más firme que la palabra. Cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Podrán venir derrumbes, pestes, coronavirus, cualquier cosa. Todo pasa, mas la palabra se mantiene firme. No hay nada con más firmeza que la palabra. Por eso el Señor dijo que el que edifica su casa sobre la roca, que es la palabra, aquel que oye y guarda la palabra, está edificando sobre la roca. Y este hombre es un hombre prudente, y cuando vengan los vientos, las lluvias y los ríos, la casa no caerá, porque estaba cimentada sobre la roca, que es la palabra. Vivir conforme a la palabra, no conforme a sus circunstancias. Y si su palabra hoy te dice que aunque estés abatido no serás derribado, entonces créeme que así será. Dios está diciendo. Aunque atribulados en todo mal, no angustiados, en apuros no desesperados. ¿Lo puedes creer? Así será como Dios dice. La resiliencia piadosa nos permite no ser desanimados de nuestra meta. Independientemente de la oposición, el creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios y por lo tanto es naturalmente resistente, porque ya no es nuestra fuerza. Claro, este vaso de barro se rompe, pero el que está dentro de nosotros, ni la muerte pudo destruirlo, por eso al tercer día resucitó. Estamos presionados por todos lados, es cierto, pero no estamos aplastados, mis hermanos. Estamos perplejos con lo que está pasando, pero no estamos desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos abandonados. Es posible que nos sintamos derribados, pero no estamos destruidos. El hecho que te sientas perseguido no significa que Dios te haya abandonado. Él sigue estando con nosotros, aún en medio de la prueba. ¿Qué tal si hablamos con Él en esta mañana? Y le damos infinitas gracias por su gran amor. Gracias, precioso Dios, porque tú más que nadie nos conoces a nosotros y sabes las luchas que cada uno puede estar viviendo. Es verdad, ningún proceso es fácil. El proceso es doloroso. Tú lo sabes. Pero dice tu palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y tú anhelas que nosotros podamos expresar o manifestar los frutos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pero es imposible, mis amados, nos dice el Señor, que esos frutos del Espíritu puedan estar en ustedes. La paz, el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, la benignidad. Esos frutos no se pueden desarrollar si la semilla no cae en tierra. Caer en tierra es humillación. Si la semilla no cae en tierra y muere, la semilla tiene que morir. Y a veces las inclemencias del clima, el sol, la lluvia, rompen la cáscara de la semilla. Eso se llama quebrantamiento. Y el quebrantamiento duele. Pero no hay otra forma en que la planta que está dentro de esa semilla pueda surgir.
Y tal vez tú has estado ahí preguntándole al Señor, ¿por qué tantos golpes? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas luchas, Señor? ¿Vas a acabar conmigo? Ya no puedo más. Ten misericordia de mí. Y el Señor dice, hija, hijo, sé que ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo en tu vida, pero al final me lo vas a agradecer. Así que hoy recibimos esta palabra de fe que tú nos regalas, amado. Nos agarramos a ella. Ya hemos entendido por qué nos hiciste frágiles, para poder darnos forma. Porque lo que tú estabas buscando al darnos forma es colocarnos en ese huerto del Edén. Tú en el huerto colocas al hombre que has formado, no al que has creado. Y el proceso de formación a veces es difícil. Pero aquí estamos en tus manos, precioso alfarero. Confiamos en que si la vasija se rompe en 1000 pedazos, tú puedes tomar esos pedazos y hacer una vasija nueva. Yo lo creo. Tú estás haciendo vasijas nuevas. Muchas gracias. Gracias, amado Dios, por el proceso. Aunque duro, fuerte y doloroso, ha sido lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias, amado Dios. Te bendecimos. Te damos a ti el honor y la gloria. Ya no estaremos más abatidos, más angustiados, más desesperados, porque entendemos que tú estás en el proceso, que tú estás trabajando. Ayúdanos a tener el carácter que tuvo el apóstol Pablo para que, a pesar de la caída que sufrió, de los golpes que la vida le propinó, él pudo mantenerse siempre firme y adelante. Gracias, mi Jesús. Eres maravilloso. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Viviendo por fe. Su propósito. Ustedes mil gracias por su tiempo y atención. No olviden que mañana en punto de las 5:45 de la mañana, si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes. Les deseamos el mejor y más bendecido de todos los días. Hasta una próxima oportunidad. Verdades Eternas con Humberto Cancio.